Yo quiero contestar con toda tranquilidad a quienes solicitan por distintos motivos o el archivo o el aplazamiento. A ver, y quiero que entiendan que esto no tiene posturas políticas. De hecho, el hacer esta defensa me ha costado a mí todo tipo de señalamientos, de improperios, de crucifixiones. Es que si esto no se aprueba, yo no estoy perdiendo nada. Pierden los colombianos más vulnerables y más pobres de Colombia, a quienes muchos utilizan en su discurso, apelando a una especial protección constitucional. Pierden los mismos que han utilizado las banderas campesinistas como lucha reivindicativa. Yo no pierdo absolutamente nada. Esta es una obligación moral que ustedes deberían defender antes que yo, si son coherentes con su discurso. Y les voy a explicar con tranquilidad por qué. Además, lamento decirle a mis contradictores, curiosamente, que el hoy presidente, ayer senador Gustavo Petro, apoya la reforma de la 1448 con los segundos ocupantes y se encuentra incluida en el plan de desarrollo. Quiero contarles un poquito ese antecedente. Claro que ha evolucionado. ¿Por qué? Senador de la calle. Cuando se promulga la ley 1448, se pretendía atender a muchísimas víctimas del despojo, guerrillero, paramilitar, de otro tipo de actores, de tierreros que se han visto no solo en las zonas rurales, en las urbanas también. Ha sido una práctica que ha existido precisamente por la ausencia de Estado y por la violencia. Cuando se diseña la ley, se pretendió darle una situación jurídicamente privilegiada a quien se consideró el despojado, porque decían está en situación de desventaja. Por eso se crea una única instancia. Por eso se invierte la carga de la prueba. Solo el reclamante tiene que decir, a mí me despojaron, no tiene ni siquiera que probarlo. Pero resulta que todo eso va en contravía de quien o es tenedor o poseedor o incluso propietario que compró hace más de 25 o 27 años. Lo que yo más lejos logré encontrar en título de propiedad adjudicado por el INCORA. Para que el INCORA adjudicara un título de propiedad, tenía que haber junta directiva del INCORA, o sea, había un ingrediente adicional. ¿Qué sucedió? Que empiezan las demandas de restitución en una etapa administrativa. Ustedes saben que son dos etapas, administrativa y judicial. Y en la administrativa empiezan a darle curso a estas demandas y no se dan cuenta que en el predio así haya propietario con papeles debidamente. Nada sirve. La confianza legítima del Estado no existe. Vale más el testimonio no probado de quien dice que fue desplazado, despojado. Y empieza esta ley a actuar y van dejando a la gente más pobre en la miseria. Hay gente que solo su único medio de producción es ese. Hay gente que no despojó a nadie, que incluso tiene la misma condición igual o peor como víctima, pero quedó en desnivel. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí ustedes tienen que entender que hay un enfrentamiento entre la jurisdicción ordinaria, la común y corriente, y la transicional. En la ordinaria tenía más derechos ese tenedor, ese propietario, ese poseedor, según la condición que tenga sobre el predio, que la transicional que lo dejó sin derechos, quedó completamente desnudo frente al Estado colombiano. No hay quien lo proteja. Si se supone, senadora Aida Quilpué,
que el Estado debe tener una especial protección constitucional al campesino vulnerable, la ley lo está despojando de ese derecho. Por eso ayer en el debate sobre el apoyo a los campesinos, conversábamos con el senador Alexander López y dijimos, lleguemos a acuerdos. ¿Por qué? Porque yo estuve reunida con el senador Roy Barreras y el senador Gustavo Petro llegando a acuerdos sobre este proyecto, incluso menos bien elaborado, porque aquí hay que darle un reconocimiento especial al senador Pacheco. Mi proyecto era diferente y mucho más ambicioso, pero no hablemos de esos argumentos que también son válidos, centrémonos en este, que ya recoge específicamente la condición del segundo ocupante, del más pobre de todos los pobres, que su supervivencia es un pedacito de tierra. Senador JP, yo me encontré un campesino que vivía de vender limones en Necoclí, con media hectárea de tierra que le fue quitada, lo que yo llamo un despojo institucional. Hemos hecho montones de audiencias públicas, montones, están todas en redes sociales y vienen a decirnos lo mismo. Llevan 6 años viniendo a este Congreso a rogar que esto sea ley, porque lo siento mucho, senador Ariel Ávila. Solo hay jurisprudencia constitucional y la Corte pide que se legisle en cuanto al vacío jurídico. No es suficiente una acción administrativa para obligar a un juez. Senador, y usted debería saberlo. Un juez puede hacer caso omiso de la decisión de carácter administrativo. ¿Qué fue lo que pasó, senador de la Calle? Que la unidad de restitución se encontró que estaba generando tal nivel de vulneración que empezaron a hacer decretos, resoluciones para morigerar el problema. Y por el otro lado, la Defensoría del Pueblo viendo cómo defendía a esta gente sin tener los recursos de ley. Les tocó hacer una mesa técnica a la unidad de restitución, a la Defensoría, y después entró la Procuraduría. La Defensoría hoy dice que la principal dificultad es la inclusión normativa a la población denominada como segundo ocupante. ¿No le vamos a creer a la Defensoría del Pueblo, que es la que lleva la defensa técnica gratuita? ¿No le vamos a creer a la Procuraduría, que ustedes ven todo lo que dice la Procuraduría cuando le está diciendo a la unidad, por favor, unidad, caracterice lo que usted se está encontrando? No es un opositor común y corriente, no ha tenido relación con el conflicto, no ha tenido relación con un despojo, no ha sido judicializado por nada de eso. Por favor, hágalo. Y entre Procuraduría y Defensoría se encuentran que las caracterizaciones, algunas las hace la unidad, otras no las hace porque no lo obliga la ley. Le toca después a la Procuraduría y a la Defensoría apelar a acciones judiciales para que el Tribunal de Restitución ordene la caracterización de la población. Y muchas veces tampoco lo hace porque no hay normativa. Y viene el fallo y sacan a la gente de su predio, paupérrima, con sus niñitos, como lo tengo todo documentado, le sacan su poco ganado a la calle, Y viene después una acción que termina en la Corte Constitucional, si les va bien, que dice, un momentico, ustedes no pueden dejar desprotegida a esta población. Entonces, conclusión, a gritos se está pidiendo que haya una legislación para proteger a quien se considera un segundo ocupante, que esa caracterización se la da la unidad si la obligamos por ley y no que sea porque le dé la gana o a través de una sentencia judicial. La Defensoría del Pueblo va a actuar con mucho más facilidad, porque muchas veces, ¿qué sucede? Que quien reclama, senador Amin, no quiere volver al predio porque ya está desarraigado. Lleva 20 años, 25 afuera, prefiere que lo compensen. Y la unidad obliga a devolver el predio y a sacar al pobre campesino donde lleva 25 años.
Una locura. A veces es mejor decirle, quédese señor, usted es segundo ocupante, y al otro señor lo compensamos. ¿Quiere un predio o quiere plata? La ley prohíbe las conciliaciones, que además es un acto privilegiado para evitar todo un procedimiento de desgaste. No, porque quien es opositor se considera despojador. O sea, la ley creó una serie de violaciones de garantías judiciales que son insostenibles. Por eso la jurisprudencia constitucional va en este camino. Yo les pido de verdad que dejen que yo exponga la ponencia, la hacemos sucinta, yo muestro unos videos y ustedes, si quieren, pues ya deciden si votar o no votar. Pero un aplazamiento más significa que más gente siga estando vulnerada. Y se supone que ustedes apoyan a los campesinos. Y se supone que ustedes fueron firmantes de un acuerdo de paz. Además, quiero contarle, senador Gallo, que hay un congresista de apellido Olmedo, que yo a usted una vez le conté, que hizo un video de cuando él fue a Urabá y quedó aterrado. El congresista, creo que es representante o fue, no me acuerdo. Senador hoy, pero era representante. Dijo, qué horror, hay que hacer algo. Los campesinos lloraban porque eran adjudicatarios del INCOR y los iban a dejar en la calle. Pregúntele a ese senador. Yo publiqué el video del senador. Esto es un drama humano, esto no tiene color político, esto es atención al más vulnerable que no tiene quien lo defienda. ¿Qué ha pasado? Hemos dejado un montón de campesinos sin caracterizar en la miseria, muriéndose físicamente de hambre. A mí me ha tocado ayudar para que le restituyan algún predio, le den algo. Entonces yo lo que les pido es conciencia de país. Porque si ustedes se han dado tantos debates a lo largo de su actividad política, fuera, adentro, esta debería ser la prioridad. Y les repito, con Gustavo Petro como senador, con Roy Barreras y yo, llegamos a unos acuerdos que fueron votados aquí. Senador Fabio Amin, usted estaba aquí, el senador Gallo también. ¿Qué hizo el senador Pacheco? Una tarea maravillosa, senador de la calle. Se fue a la Procuraduría y se sentó con los procuradores de tierras y el proyecto lo mejoró. Se fue a la Defensoría del Pueblo y lo mejoró con quien más sabe que es la Defensoría del Pueblo en restitución de tierras. Los cambios son, aparte del sentido filosófico y una lucha en una soledad absoluta que he tenido, el 70% se los introdujo el senador Pacheco y en esta comisión llegó el debate solamente, senador JP, al título y la pregunta y se acabó el periodo legislativo. Y volvimos a empezar de cero. Esto se ha discutido y discutido. No usen excusas dilatorias. O sea, si la pelea es contra mí, yo con mucho gusto cedo esta ponencia que la haga cualquiera. No es contra mí. Yo no pierdo. Pierden los pobres de Colombia que viven de un pedazo de tierra. Yo no. Senadora Aida Quilcue, esto no tiene que ver nada con el aparte de la 1448 que protege a las minorías étnicas. Nada. Esto es únicamente en predios de restitución donde encuentran un campesino que le quitan eso y se murió de hambre. O un campesino que si no se muere de hambre, la sentencia, como dijo el doctor de la calle, lo deja en la olla. Y lo que es más interesante, buena parte del sustento lo hago de un trabajo que le contrató la Procuraduría General de la Nación a la Organización de Justicia. Yo tengo muchas diferencias con De Justicia por su activismo judicial, pero este trabajo que hizo De Justicia, de buscar una ruta para resolver el problema, es impecable, impecable. Y lo hicieron, yo creo que hace más de 2 años, van a ser 3 años, creo, si no me equivoco. Dilatar es dejar expuesta a la gente. He recibido también la propuesta del senador
Alexander López, que por qué no promovemos la propuesta que hace el gobierno en el proyecto de ley del plan de desarrollo. Yo le he dicho, lo que está en el plan de desarrollo es insuficiente porque falta todos los agregados que consiguió el senador Pacheco en Procuraduría y Defensoría. Yo no tengo ningún problema que sea acá, allá, a mí no me interesa el protagonismo. Yo quiero que el segundo ocupante sea caracterizado, que se le respeten sus derechos y que el tejido social que se supone que se iba a reparar con la justicia transicional no se siga destruyendo en Colombia. Y repito, para terminar, aquí los campesinos, usted va a las zonas rurales y dicen, doctora, aquí sobrevivimos a la guerrilla, aquí sobrevivimos a los paras, pero no podemos sobrevivir al Estado con la unidad de restitución de tierras. Eso es sintomático. Principio de acción sin daño. Las leyes en Colombia no pueden hacerle daño a nadie, y menos al que está protegido constitucionalmente. Mi llamado es que hagamos el debate, hagámoslo, no tiene por qué haber miedo, aquí no hay nada oculto. Esa es la conclusión. Si avanza el plan de desarrollo, hacemos un acuerdo, o aquí o allá. Pero quiero decirles que es decisión del presidente hoy, ayer senador Gustavo Petro, que incluso me atrevo a contarles que cuando él preguntó en reunión que hicimos privada con el senador Roy Barreras, dio cuánto vale compensar a esos que sacaron, porque los sacaron sin compensación de nada, muérase en la calle. Si no tenían abogado, pues una defensa cualquiera, ¿qué? Si apelaron y no les dieron la razón, ¿qué? No hay ley. ¿Cuánto vale? Y le dije, esto puede valer 300.000 millones de pesos. Si hay una ruta de restitución con la Agencia Nacional de Tierras, cojamos este universo poblacional, que además es pequeño. Son por lo menos 4.000 familias que sufren hoy en la inopia, en la calle, que no fueron ni caracterizadas. Obliguemos a que la unidad caracterice y a que se les compense con un medio de producción que les devuelva su dignidad como campesinos. Esa es la invitación. Muchas gracias.